cuando todo está perdido, cuando ya no queda plan, cuando la puerta se cerró, cuando la llamada nunca llegó, cuando la persona que amabas se fue, cuando el médico dijo lo que jamás querías escuchar, cuando el dinero no alcanza, cuando la familia se rompe, cuando la fe se enfría y hasta rezar parece inútil, justo ahí ocurre algo que muchos no entienden. Dios no llega tarde, Dios empieza a obrar en el momento exacto en que tus fuerzas se terminan, y tal vez esto te cueste aceptarlo, porque todos queremos un Dios que intervenga antes del dolor, antes de la pérdida, antes de la caída, antes del fondo, pero muchas veces Dios espera no porque sea indiferente, sino porque es un caballero. Él no invade, no fuerza, no arranca el control de tus manos mientras tú sigues creyendo que puedes resolverlo todo por ti mismo. Dios espera hasta que el alma, cansada de pelear sola, finalmente dice con verdad: Señor, ya no puedo más, esto está en tus manos. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. He visto personas llegar destruidas, con la vida hecha pedazos, convencidas de que ya no había salida. Hombres que perdieron su familia, mujeres que perdieron la esperanza, jóvenes atrapados en adicciones, matrimonios que parecían muertos, enfermos, sin pronóstico, pecadores que se sentían demasiado lejos de Dios. Y justo cuando todo parecía terminado, cuando ya no quedaba nada que presumir, nada que controlar, nada que defender, Dios empezó a levantar algo nuevo, porque hay una verdad que puede cambiar tu vida si la entiendes hoy. La debilidad humana no es el obstáculo para Dios, es el espacio donde su poder se manifiesta con más claridad. San Pablo lo dijo con una fuerza impresionante: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa frase no es una frase bonita para consolar a los tristes, es una ley espiritual. Mientras tú te crees fuerte, mientras tú te bastas, mientras tú puedes manipular las circunstancias, todavía hay mucho de ti ocupando el lugar de Dios. Pero cuando caes de rodillas y reconoces tu pobreza, entonces Dios tiene espacio para actuar. Por eso quiero hablarte hoy, no desde una teoría, sino desde la vida real, desde las lágrimas que he visto, desde confesiones que me han partido el alma, desde historias que empezaron como tragedias y terminaron como testimonios. Porque quizá tú estás escuchando esto en un momento en que sientes que algo ya murió. Tal vez murió tu matrimonio, murió tu paz, murió tu confianza, murió tu alegría, murió la imagen que tenías de ti mismo. Pero quédate conmigo, porque lo que tú llamas final, Dios puede llamarlo comienzo. Hace unos meses llegó a mi parroquia un hombre de unos 50 años. Entró con la mirada baja, como si cargara encima no solo tristeza, sino vergüenza. Se sentó frente a mí y durante varios minutos no pudo decir nada, solo lloraba. Y hay llantos que no necesitan explicación, porque uno escucha en ellos años
de orgullo roto, años de culpa acumulada, años de decisiones mal tomadas que finalmente alcanzaron el corazón. Cuando por fin pudo hablar, me dijo: Padre, lo he perdido todo. Mi esposa me dejó después de 25 años de matrimonio porque descubrió una infidelidad. Mis hijos ya no me hablan. Perdí mi empresa por malas decisiones. Estoy en la ruina. Hay días en que no quiero levantarme de la cama. Y lo peor, Padre, es que siento que Dios me castigó, que me dio la espalda, que para mí ya no hay perdón. Lo miré en silencio, porque cuando una persona está sangrando por dentro, no necesita primero un discurso, necesita sentir que alguien no huye de su dolor. Y después le dije algo que lo sorprendió: hermano mío, acabas de llegar al lugar exacto donde Dios puede empezar a obrar. Él me miró como si no entendiera. ¿Cómo podía ser ese el lugar exacto? ¿Cómo podía Dios empezar cuando su familia estaba rota, su empresa perdida, su nombre manchado y su alma hecha pedazos? Pero precisamente ahí estaba el misterio. Durante años, ese hombre había construido su vida sobre arenas movedizas. Su éxito, su dinero, su imagen, su capacidad de controlar a otros, incluso su matrimonio, todo se había convertido en una estructura de orgullo. No es que Dios quisiera destruirlo, es que Dios no podía salvarlo mientras él siguiera adorando el castillo que lo estaba alejando de su alma. Entonces vino la tormenta. No una tormenta pequeña, sino una de esas que no dejan nada en pie. Pero cuando todo se derrumbó por primera vez en años, aquel hombre ya no tenía fachada, ya no podía aparentar, ya no podía comprar respeto, ya no podía controlar el relato. Solo podía decir la verdad. Y la verdad, aunque duele, es el primer lugar donde Dios se encuentra con nosotros. Durante meses caminé con Él. No le dije que sus pecados no importaban, porque sí importaban. No le dije que no había consecuencias, porque sí las había, pero tampoco le permití creer que sus consecuencias eran la prueba de que Dios lo odiaba. Le enseñé a mirar su historia con los ojos de la misericordia. Le expliqué que Dios no desperdicia nuestro dolor, que incluso nuestras caídas, y cuando las ponemos en sus manos, pueden convertirse en el terreno donde empieza una conversión real. Poco a poco algo empezó a cambiar. Su vida no se arregló mágicamente. Su esposa no volvió de inmediato. Sus hijos no corrieron a abrazarlo. Su empresa no reapareció. Pero él empezó a encontrar algo más profundo, una paz que no dependía de recuperar lo perdido, una humildad que nunca había tenido, una oración verdadera, no de labios, sino de necesidad. Por primera vez no buscaba a Dios para que le devolviera su antigua vida. Buscaba a Dios porque había descubierto que sin Él no tenía vida. Y ahí está una de las claves que muchos no quieren escuchar. A veces Dios no te devuelve lo que perdiste, porque lo que perdiste era parte de una vida que te estaba destruyendo.
A veces tú estás llorando que te estaba destruyendo. A veces tú estás llorando por una puerta cerrada, pero Dios está impidiendo que vuelvas a una cárcel. A veces tú estás rogando que regrese una etapa, una persona, una posición, una seguridad, pero Dios está construyendo algo más verdadero sobre los escombros. Eso no significa que el dolor sea fácil. No significa que uno deba sonreír mientras se rompe por dentro. La fe cristiana no es negar la herida. Jesús no negó la cruz. Jesús sangró, lloró, gritó, cayó, pero la cruz no fue el final, y por eso el cristiano puede mirar su propia destrucción aparente y decir: esto duele, esto no lo entiendo, esto me supera, pero si Dios está aquí, todavía no ha terminado. Ahora mira cómo se repite este patrón en toda la historia de la salvación. Dios promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasan los años y no llega el hijo. Pasa el tiempo, se envejecen los cuerpos, se agota la posibilidad humana. Sara tiene 90 años, Abraham 100. Desde la lógica humana, la promesa ya no tiene sentido. Y justamente entonces nace Isaac. ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque si Isaac hubiera nacido cuando todavía era humanamente posible, Abraham quizá habría pensado que fue fruto de su fuerza. Pero cuando nace en la imposibilidad, solo queda una explicación. Dios lo hizo, mira a Moisés y al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás venía el ejército egipcio, delante estaba el agua, no había camino. El pueblo gritaba de miedo. Algunos incluso reclamaban: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? Todo parecía perdido, pero Dios no abrió el mar antes de que llegaran al borde. Lo abrió cuando ya no había salida. Porque hay mares que solo se abren cuando te atreves a caminar hacia ellos confiando en una palabra que todavía no ves cumplida, mura a Job. En un solo día perdió hijos, bienes, salud, reputación, consuelo. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de acompañarlo, lo acusaron. Job quedó desnudo ante el misterio del dolor. Pero en esa oscuridad conoció a Dios de una manera que jamás habría conocido en la comodidad. Por eso al final pudo decir: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento no le dio una explicación sencilla, pero le dio un encuentro más profundo. Sobre todo, mira a Cristo en la cruz. Ahí parecía que todo había fracasado. El Mesías prometido estaba clavado como un criminal. Sus discípulos huyeron. Pedro lo negó. La multitud que gritó Hosanna ahora gritaba crucifícalo. Su madre estaba al pie del madero viendo morir al hijo. Y Jesús mismo pronunció esas palabras que atraviesan toda noche humana: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si alguien hubiera estado ahí sin fe, habría dicho: terminó, el mal ganó, la luz fue apagada, la promesa fracasó. Pero 3 días después, cuando las mujeres iban al sepulcro esperando encontrar un cadáver, encontraron una tumba
vacía. Y entonces se reveló el misterio. Dios no había perdido el control en la cruz. Dios estaba venciendo al pecado precisamente a través de aquello que parecía derrota. Por eso tienes que entender esto. La resurrección no ocurre evitando la muerte, ocurre después de atravesarla. La vida nueva no brota porque no hubo cruz, brota porque la cruz fue entregada al Padre. Y tal vez esto es lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez hay algo que tiene que morir para que algo más verdadero pueda nacer. Tal vez hay una versión de ti orgullosa, herida, controladora, autosuficiente, que está llegando a su final, no porque Dios te odie, sino porque Dios quiere resucitar en ti una vida que no dependa de apariencias. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué peleamos tanto contra el proceso? Porque somos adictos al control. Queremos controlar nuestra imagen, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestro futuro, incluso la manera en que Dios debe responder. Rezamos, pero muchas veces rezamos entregándole a Dios instrucciones, no entregándole el corazón. Decimos, hágase tu voluntad, pero por dentro queremos decir, siempre y cuando tu voluntad coincida con mi plan, y cuando Dios permite algo que rompe ese plan, nos sentimos traicionados. Pero a veces lo que se rompe no era tu destino, era tu ídolo. A veces lo que se cae no era tu bendición, era tu falsa seguridad. A veces lo que Dios permite perder no venía a destruirte, venía a liberarte, venía a liberarte. He conocido personas que perdieron un trabajo y pensaron que era el final. Lloraron, se desesperaron, se sintieron fracasadas, pero meses después descubrieron que ese trabajo les estaba robando la salud, la familia, la paz, la oración. He conocido personas que lloraron una relación terminada como si se hubiera acabado la vida y después entendieron que esa relación las estaba vaciando por dentro. He conocido personas que no consiguieron lo que querían y se enojaron con Dios hasta que años después pudieron decir, gracias Señor por no darme aquello que yo pedía, porque me habría perdido, pero en el momento no se ve así. En el momento solo se ve el hilo enredado, el nudo, el caos. Es como mirar una alfombra hermosa desde abajo. Desde abajo todo parece confuso, hilos cruzados sin orden, colores mezclados sin sentido, pero desde arriba hay un diseño y Dios ve desde arriba. Tú ves el día de hoy, Dios ve la historia completa. Tú ves la pérdida, Dios ve la liberación. Tú ves la demora, Dios ve el momento perfecto. Tú ves una tumba, Dios ve una resurrección esperando su hora. Por eso la fe no es cerrar los ojos a la realidad. La fe es mirar la realidad, incluso cuando duele, y decir, Dios ve más que yo, Dios sabe más que yo, Dios está obrando aunque yo todavía no lo sienta. Porque si solo confías cuando entiendes, eso no es confianza, eso es cálculo. La verdadera confianza aparece cuando no entiendes
Cuando no puedes controlar, cuando las respuestas no llegan y aún así decides no soltar la mano de Dios. Ahora bien, soltar el control no significa volverse pasivo, no significa cruzarse de brazos y decir que Dios haga todo. No. El cristiano trabaja, lucha, pide perdón, busca ayuda, toma decisiones, se levanta, hace lo que tiene que hacer. Pero hace todo eso sin creer que el resultado depende únicamente de sus manos. Hace su parte y entrega lo que no puede controlar. Porque esa es la diferencia entre responsabilidad y soberbia. La responsabilidad hace lo posible, la soberbia quiere dominarlo todo. Y aquí muchos se quiebran porque quieren que Dios les quite la cruz sin entender que la cruz puede ser el camino por el que Dios los está salvando. Jesús no dijo: si alguno quiere seguirme, que busque una vida cómoda. Dijo: tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No una vez al año, no cuando sea conveniente, no cuando la cruz sea ligera. Cada día. Tu cruz puede ser una enfermedad que no elegiste, puede ser una soledad que pesa, puede ser un matrimonio difícil, puede ser una familia que no entiende tu fe, puede ser una lucha interna que nadie ve, puede ser una culpa que te persigue, puede ser la espera de algo que no llega. Y nadie más puede llevar esa cruz por ti, pero Cristo sí puede llevarla contigo. Cuando la cruz se lleva con Cristo, deja de ser solo instrumento de dolor y se convierte en instrumento de transformación. El sufrimiento que podría amargarte puede volverte más compasivo. La pérdida que podría endurecerte puede volverte más libre. La caída que podría hundirte puede volverte humilde. La espera que podría desesperarte puede enseñarte paciencia. Porque Dios no solo quiere sacarte del problema, quiere formar en ti un corazón nuevo en medio del problema. El peligro es querer la resurrección sin pasar por el sepulcro. Queremos domingo de Pascua sin Viernes Santo, queremos victoria sin combate, queremos madurez sin proceso, queremos santidad sin purificación, pero Dios no trabaja así. El oro se purifica en el fuego, la semilla da fruto cuando cae en tierra y muere. El alma se vuelve profunda cuando aprende a esperar en la noche. Y ahora quiero llevarte a una escena del Evangelio que revela esto de manera impresionante, la resurrección de Lázaro. Jesús recibe un mensaje urgente: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Fíjate en esas palabras, aquel a quien amas. Lázaro no era un extraño, era amigo de Jesús. Y precisamente por eso uno esperaría que Jesús saliera corriendo inmediatamente, pero no lo hace. Se queda 2 días más donde estaba, eso escandaliza, porque mientras Jesús espera, Lázaro empeora. Mientras Jesús no llega, las hermanas sufren. Mientras Jesús parece demorarse, la muerte entra en la casa. Y cuando finalmente llega, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. 4 días. La situación no solo era difícil, era irreversible. Ya no se esperaba sanación, solo duelo. Ya no había esperanza,
solo resignación. Marta sale a encontrarlo y le dice algo que muchos hemos dicho con otras palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, llegaste tarde. Te necesité antes, te llamé antes, te pedí antes, pero no viniste y ahora ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces el alma dice eso? Señor, si hubieras intervenido antes, mi matrimonio no se habría roto. Señor, si hubieras respondido antes, mi hijo no se habría perdido. Señor, si hubieras actuado antes, esta enfermedad no habría avanzado. Señor, si hubieras llegado antes, yo no estaría así. Y entonces el corazón empieza a sospechar que Dios se retrasó, que Dios se olvidó, que Dios no quiso. Pero Jesús le responde a Marta con una frase que cambia todo: tu hermano resucitará. Marta piensa en el último día, en una esperanza lejana, en una verdad doctrinal, pero Jesús la lleva más profundo. Yo soy la resurrección y la vida. No dice solamente yo puedo resucitar, dice yo soy la resurrección. Donde Cristo está, la muerte no tiene la última palabra. Y entonces Jesús va al sepulcro y da una orden absurda para la lógica humana: quiten la piedra. Marta se resiste. Señor, ya huele mal, ya pasaron 4 días, ya es tarde. Y esa frase es tremenda, porque todos tenemos lugares en el alma donde decimos: Señor, ahí no entres, eso ya huele mal, ese pecado ya lleva mucho tiempo, esa herida ya está podrida, esa relación ya está muerta, esa esperanza ya se descompuso. No abras eso. Pero Jesús insiste: quiten la piedra. Y aquí está el punto donde muchas personas pierden el milagro. Quieren que Dios resucite algo, pero no quieren quitar la piedra. Quieren vida nueva, pero no quieren abrir el sepulcro. Quieren sanación, pero no quieren tocar la herida. Quieren libertad, pero no quieren reconocer la esclavitud. Quieren que Dios actúe, pero siguen manteniendo cerrado el lugar donde más lo necesitan. Entonces dime, hermano mío, hermana mía, ¿cuál es tu piedra? ¿Qué estás manteniendo cerrado? ¿Qué parte de tu vida no quieres que Cristo mire? ¿Qué culpa sigues escondiendo? ¿Qué resentimiento sigues defendiendo? ¿Qué apego sigues justificando? ¿Qué mentira sigues repitiéndote para no cambiar? Porque Jesús puede llamar a los muertos a la vida, pero muchas veces te pide primero que permitas abrir el sepulcro. Y cuando la piedra fue removida, Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, todavía envuelto en vendas, todavía con señales de muerte, todavía necesitado de ayuda para quedar libre, pero salió. Porque cuando Cristo habla, la muerte obedece. Cuando Cristo llama, lo perdido responde. Cuando Cristo entra en una historia, incluso el sepulcro se convierte en puerta. Y tal vez hoy Cristo está frente a tu tumba diciendo tu nombre. Tal vez está llamando a salir esa parte de ti que se rindió. Tal vez está llamando a salir tu fe enterrada, tu esperanza enterrada,
tu dignidad enterrada, tu oración enterrada. Pero antes de escuchar esa voz con claridad, tienes que permitir que se mueva la piedra. Y aquí empieza lo más delicado, porque muchos creen en Dios, pero no le dan permiso real para entrar donde duele. Dicen: Señor, ayúdame, pero no me cambies. Señor, sálvame, pero no toques mi orgullo. Señor, dame paz, pero no me pidas perdonar. Señor, haz un milagro, pero no me pidas soltar lo que me está destruyendo. Y Dios, como Padre respetuoso, espera. Pero la pregunta es: ¿cuánto más vas a esperar tú para abrirle? Y si hoy sientes que todo terminó, recuerda esto: para Dios, el final del hombre muchas veces es el comienzo de su obra más grande. No permitas que el miedo, la culpa o la desesperanza te convenzan de que tu historia ya está escrita. Mientras haya un solo latido en tu corazón, Dios todavía puede transformar tu vida. Confía incluso cuando no entiendas. Ora incluso cuando no sientas. Persevera incluso cuando todo parezca oscuro. Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que levantó a Lázaro del sepulcro y que resucitó a Cristo al tercer día, sigue actuando hoy con el mismo poder. Quizá tu milagro no llegue como lo imaginaste, pero llegará como más convenga para tu salvación. Entrégale tus ruinas, tus lágrimas y tus heridas. Él sabe construir esperanza donde solo ves cenizas. Y cuando un día mires atrás, descubrirás que aquello que creías, el peor momento
whispers ride the ocean wind, calling me where dreams begin. Far from all the noise and gray, I feel you light the way. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. Fading footprints on the shore, but your voice is something more. In the silence I still hear every word you left me